cuando no lo pueda ver. Aunque no lo puedas ver. Capítulo 100 de ¿Y eso con qué se come, Richard? Llévatelo. Happy birthday to you. Capítulo 100 de ¿Y esto con qué se come? Preparándonos para el domingo. Mira que se dice rápido y parece que, bueno, la frasecita ya es chimba de tanto que la repito. Pero bueno, aquí estamos una semana más, un video más, preparándonos para el domingo porque la vida continúa, porque el Señor no quiere que suframos innecesariamente. En guerra avisada no muere soldado. Y Él constantemente educa a su pueblo. Educa a su pueblo. ¿Cómo lo hace? En su iglesia. Por su iglesia. Con su iglesia. Así el Señor cumple su promesa. Estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Allí se quedó. Solamente que a veces no comprendemos y al no comprender, no creemos y al no creer, nos vamos, nos perdemos y nos echamos a perder. Hoy estuve en la cárcel y creo que les comenté hace una semana en el video de un par de semanas atrás. Y este muchacho tenía muchas preguntas, muchas dudas y quería saber y quería ver. Y yo, ¿te acuerdas que creo que se recuerdan que les comenté de que en esta ocasión no era una persona que quisiera discutir no, realmente tenía dudas, quería respuestas. Y a partir de esa conversación, pues quedó bastante claro. Pienso yo, pues de verdad que hicimos un gran esfuerzo y hicimos en plural porque yo no trabajo solo. Y pudimos responderle todas las dudas que tuvo. Y la respuesta, bueno, el testimonio es que hoy estaba en la mesa esperándome, Diego Rodríguez. Aquí estoy y fui a buscar otro más. Voy a buscarlo, a aquel que está allá, le hace falta. Un muchacho, Luis, un poquito ahí, tú sabes, bautizado, tal, confirmado, primera comunión, pero salió huyendo de la iglesia y más nunca hasta que lo agarraron los protestantes y bueno, y ahí estaba congregándose con los protestantes y con su idea de Dios, ¿sí? ¿Y a quién no le pasa eso? Si a los hermanos de Maús les pasó, tenían a Cleofás y el otro tenían su idea de Dios. También a ellos les pasó. Hoy recordábamos leyendo la Sagrada Escritura que todo lo que relata los evangelios, este es, si lo lees y te das cuenta, son personas que todavía no creen. Todavía no creen. Y en la lectura de hoy, del evangelio de hoy, nos vamos a dar cuenta. Habían visto a Jesús multiplicar los panes y cuando lo ven caminando en el agua se asustaron. ¡Ay, qué es esto! Así somos nosotros. Nuestra fe tiene una memoria, si normalmente el humano tiene memoria corta, pues la fe tiene memoria mucho más corta. Entonces vamos a invocar al Espíritu Santo aquí porque nunca andamos solos. Señor, ven, ilumínanos, guíanos y que esta meditación de tu santa palabra pues dé frutos en abundancia y frutos de vida eterna para todos los que están de aquel lado y para mí también, porque yo cuando hablo me escucho y me interpelo. La palabra de Dios te interpela, siempre te interpela. Por aquí hay una frasecita que la tenía de tarea para buscarla y dije, bueno, voy a buscarla ahorita aquí en vivo y directo. Porque es interesante, ¿no? Dice, si no creen esto, entonces ¿cómo creerán cuando vean al Hijo del Hombre venir? ¿Sí? En voluntad que he enviado que no pierda nada de lo que me ha enviado a los judíos, murmuren entre ustedes, estarán todos enseñados por Dios, papá, no hayan visto el Padre. Aquí dice, muchos de sus discípulos creen el Espíritu de la vida, pero yo entre ustedes hay algunos que no creen, porque eso había dicho, discutía entre sí los judíos, ¿cómo es que de verdad no comer su vida? En verdad les digo, y comen carne. Bueno, tengo que buscarlo con más calma, no les quito más tiempo porque se está poniendo el video chusma y no será todo. Serán todos enseñados por Dios, dice. No murmuren nada, pero ni a mí se para no lo enviaron, yo les he escrito los profetas. Aprende de mí, no es que alguien haya visto el Padre, haya visto de Dios. Bueno, por aquí está. Si no creen esto, ¿cómo creerán? Dice. Si no creen esto, entonces ¿cómo creerán?
cuando vean al Hijo del Hombre bajar rodeado de ángeles del cielo, o ir al cielo rodeado de ángeles. Una de las cosas o la otra inclusive. 19º domingo del tiempo ordinario. Seguimos en el tiempo ordinario. Tenemos la lectura del libro de Reyes, primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a ver unos versículos, va a ser un brinquito, versículo 9 y los versículos del 11 al 13. Este es el pasaje en donde el profeta Elías se va a esconder en una cueva, pero lo están buscando para darle guiso, ¿te acuerdas? Lo van a matar y está asustado, se va para allá. Y dice, al llegar al monte de Dios, al Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. Y el Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Y aquí es donde dice Elías que al acercarse al Señor vino primero un huracán, después un terremoto, después un gran un incendio y al final un suave murmullo. Y entonces ahí estaba el Señor. Y por eso ponía esta cancioncita, ¿sí? Aunque no lo pueda ver. Una canción de unas mujeres, ¿no? Cantan espectacular, una española. Se llama La La Land. Lo buscan ahí en Spotify. Aunque no lo pueda ver, porque aunque todo parezca se esté derrumbando, que yo no consiga respuesta, aunque quizás yo no entiendo lo que está pasando, la razón no me permite ver más allá, yo debo seguir creyendo. Debo seguir creyendo. Hoy recordaba, ahorita les voy a contar un cuento de un hermano que estuvo en una situación de cárcel, en un problema. Y estábamos muchos orando por él, ayudándolo ahí, apoyándolo en oración, papá, y resulta y pasa que lo que nosotros pedíamos, el milagro que pedíamos, que cual día que llegara, que no activaran el hold de inmigración que tuviera. ¡Pum! Pasó. Que todo lo que se iba pidiendo, pasaba. Hasta que el hermano se abandonó en Dios. Y Dios, ¿sabes qué? Ya yo Señor, estoy en tus manos, haz tú lo que quieras. Después que se abandonó en el Señor, contra todo pronóstico, lo trasladaron de jurisdicción, que todo lo que tú habías hecho en la anterior se cae y se pierde. En la jurisdicción de la que llegó, suelto, vayan para la casa. Le dieron una fianza de inmigración, está ahorita con su familia. Un milagro total. Porque nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. No dejamos a Dios ser Dios. Y pedimos, quiero esto, quiero aquello, quiero esto, pero déjenlo que el Señor sabe lo que hace. Y las lecturas de hoy nos está recordando acerca de la oración que hacemos, cómo la hacemos y cómo interpretar o cómo poder tener idea de que el Señor está respondiendo, el Señor está en control. Por eso la primera lectura del libro de Reyes habla de cómo es que obra y dónde obra Dios. Dios no está en el barullo, en el tumulto, en el escándalo, en el terremoto. Dios está en el silencio, en esa habitación, o como le decía Jesús, ustedes cuando oren en lo secreto, porque su Padre que ve en lo secreto los escuchará. Entonces, en el silencio, ahí está Dios. Hay un ejemplo que lo estamos viendo lamentablemente muy vivamente los venezolanos y los colombianos. A partir del terremoto, de los terremotos que azotaron nuestra nación, hemos podido dar cuenta, después de que pasa el desastre, la acción de Dios. Cómo Dios obra. En el silencio, en lo calladito, aparece la gente, los rescatistas, los que están buscando una señal, los que están buscando el mínimo signo de vida. Yo recuerdo que en una oportunidad tuve en una cena y estaban estos muchachos de San Luis ahí y entonces estaban lanzando la canción, fue de Navidad, y estaban lanzando la canción de Belén. ¿Cómo se llega a Belén? ¿No? ¿Cómo se llega a Belén? ¿Y cómo se llega a Belén? Algo así. Y yo le pregunté retóricamente a él, me dijo, no, estaba muy emocionado con la canción. Y yo, no, ¿cómo se mueve Belén? Y yo le digo, pero ¿cómo se llega a Belén? Y él se quedó pensando, ¿cómo se llega a Belén? Y el carajo se quedó mudo. Y cuando tú lees el Evangelio, te das cuenta de que los pastorcitos estaban en la montaña cuidando a las ovejas y fueron los que escucharon a los ángeles que le daban el anuncio de que había nacido el rey, de que había nacido el Salvador. Pero ¿por qué los ángeles son capaces de escuchar
el anuncio por el silencio, por la quietud, por la tranquilidad. En una montaña, tú tienes que estar en una montaña a esas horas de la noche, que ahí lo que se escucha es todo. Lo que pasa a kilómetros de distancia, tú lo escuchas. Y tú crees que el coyote está aquí al lado. No, el coyote está lejos. El búho, ay, no hay un búho ahí en esa mata. No, el búho está lejos. Pero tú lo estás oyendo porque estás en silencio. Ahorita cuando estuvimos en Indiana, en el retiro de Kentucky, estábamos en ese parque espectacular en las montañas esas y tú escuchabas todo. Se escuchaba todos los búhos, los osos, los bichos, todos los animales. Se escuchaba el viento, las hojas, todo. Una cosa increíble. Porque hay quietud, porque hay silencio, porque en otras palabras no hay ruido. No hay ruido, no hay nada que interrumpa el poder sentir, el poder palpar, el poder escuchar. Y de esa manera, pues los pastorcitos llegaron a Belén. Y de esa manera es que el Señor obra en el silencio. Y por eso los rescatistas a altas horas de la noche es cuando más se ponen a prestar atención, utilizan su equipo de escaneo, etcétera, etcétera, los perros, todo, para poder detectar la mínima señal de vida. Ahí en el silencio es cuando Dios obra. Entonces, cuando nosotros oremos, y esto me lo enseñó un preso, yo también lo conté una vez en algún retiro, pero en algún vaina aquí de video, si no lo han visto, pues bueno. Él decía que cuando él se acostaba en su bunk a orar, él escuchaba primero el ruido de toda la gente alrededor de él, todos los otros inmates caminando para allá y para acá con el ruido. Luego era el ruido del televisor, el canal en inglés, el canal en español al mismo tiempo sonando, y él ahí en su cama meditando, cada vez llegando más profundo dentro de sí mismo, dentro de su ser, dentro de donde mora el Señor, como decía San Agustín. Ahí dentro de mí no buscaba, y ahí es donde estabas. Entonces, cuando pasó el huracán, cuando pasó el terremoto, cuando pasó el fuego, cuando persistes en la oración y querer profundizar en el interior del alma, ahí está Dios. Es el momento en que los sentidos se apagan y que tú puedes sentir la presencia del Señor. Y entonces, en momentos como estos, en que tú estás ahí sumergido en oración, bien sea haciendo el rosario, meditando los misterios, meditando una lectura o haciendo cualquier otro tipo de oración, entonces el Señor habla y habla, como pone en ejemplo aquí San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Él pensando y meditando y orando por sus hermanos judíos, que los ve, que no reconocen, no quieren reconocer a Cristo, que son misma carne, misma raza, mismo todo, y no son capaces de verlo. Recordando lo que decía el apóstol San Juan, y vino a los suyos y no lo reconocieron. Entonces, eso es así pasa. Pero en ese momento, dice San Pablo, que está orando ahí, empieza a sentir, dice que el Espíritu le permite sentir angustia. Angustia. Pero todo lo que lo recibieron vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero todos los que recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron de su sangre, ni de deseo, ni de carne, ni de nombre, sino que nacieron de Dios. Aquí está respondiendo Juan a esto que dice San Pablo aquí a los romanos. Para bien de mis hermanos, los de mi raza, de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son los descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo. La respuesta de Juan, no lo reconocieron. Y por eso la angustia, por eso ese sentimiento de tristeza y dolor incesante que tortura el corazón de Pablo. Eso pasa cuando tú estás ahí, en la intimidad de la oración con Cristo. El Señor te permite sentir. Y mientras más vas al río por agua, más
te llenas de ella. Mientras más ejercitas el músculo de la oración, pues más fácil, más profundo vas a poder llegar ahí. Esas moradas del alma de las que describía Santa Teresa de Ávila, son esas etapas, esas capas que debemos traspasar en nuestra oración para llegar ahí, a tener verdadero contacto con el Señor. El Señor nos escucha y más la Virgen nos escucha. La manera que hacemos el rosario corriendo todo el tiempo, ella nos escucha igual. Pero cuando tú dedicas tu oración a compenetrarte profundamente con ella, en lo profundo de tu ser, pues la oración tiene más, es más rica, es más hermosa, es más edifica, transforma, es una cosa increíble. San Pablo aquí comprendió por lo que el Señor le permitió sentir que sus hermanos no tenían chance, que estaban más perdidos que el hijo de Limber o más perdidos que Adán el día de las madres, para mantenerlo bíblicamente. Y por último tenemos el Evangelio según Mateo 22, 14 del 22 al 33. Aquí interesante porque habla de varias cositas. Y el Señor, lo importante, termina de resolver la situación que había, la gente andaba detrás de él, les da de comer, les da de beber, manda, despáchalo. ¿Y qué hace el Señor? Se va a orar. Importante siempre para todos a orar. ¿Y a dónde se va? Subió al monte a solas a orar. Y esto tiene un sentido espiritual y como te digo, y literal. Buscar un lugar apartado en tu casa, en tu lugar de residencia o en tu urbanización, en algún campo, en algún parque, en algún camino, para dedicarte a la oración, es algo que ayuda mucho porque nos aleja del ruido. Al no haber ruido, podemos escuchar más claramente, podemos sentir, los otros sentidos se activan y especialmente el corazón está más dispuesto a recibir, a escuchar. Entonces sube al monte a solas a orar. El sentido de subir es buscar una dimensión más alta en el plano espiritual. O lo que hablamos al principio, ir más profundo, ¿sí? Ir más profundo en el interior del hombre, en el interior del alma, en el interior del corazón. Entonces él sube a orar y luego de ahí pues arranca otra vez, amanece y arranca a caminar echando pata por ir para allá para abajo. Entonces viene la realidad de los apóstoles. Los apóstoles, lo que vamos a hacer empezando, los apóstoles acaban de verlo multiplicar los panes. Deberían estar todavía wow, 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 wow. Y de repente ven a Jesús caminando en las aguas y se asustan. Creen que es un fantasma. Lo que nos pasa a muchos. Vemos al Señor hacer un milagro espectacular en tu vida, como el que les conté, les participé de este hermano que me comentó en estos días. Y después cualquier otra tontería que pasa. Perdido. Pero mío, tú no fuiste testigo de la maravilla, de lo que Dios acaba de hacer en tu vida y tú ahora vas a dudar. Vas a estar perdido, vas a estar con temores. No, chicos, no puede ser. Como le dijo a los israelitas, vieron cómo lo saqué en alas de águila y los hice cruzar por el desierto y por las aguas y por todo. Ahora si hacen lo que les digo, ustedes serán mi consentido. Y eso es lo importante. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque tenemos que amarlo y para amarlo tenemos que conocerlo. No podemos amar a quien no conocemos. Entonces lo conocemos, lo amamos, le servimos y estamos ahí y respondemos en amor, por el amor que Él nos tiene. Nosotros respondemos a ese amor, portándonos bien, haciendo bien las cosas, ayudándonos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Entonces le dice, tranquilícense que soy yo. O es que no tienen fe, les dice por aquí, hombres de poca fe. Y después el ejemplo, vuelve lo mismo. Cuando nosotros oremos, pongamos nuestra mirada en Cristo. Cuando tengamos una situación, crisis migratoria, ahorita todo el mundo ve un camión de ice y tiembla y se caga y por todos lados, y está bien, es normal, pero eso no te puede apartar la mirada de Cristo.
Señor, aquí estoy. Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi vida, tú sabes que en mi casa mi familia se queda sin mí, me van a extrañar, X, lo que sea. Oración constante. San Agustín, si se acaba la tribulación, se acaba la oración. Lo dijo, siglo IV. Cada cosa, cada situación del mundo nos permite mantenernos en oración. Entonces ahora, cada vez que salgamos y tú tienes que manejar y te da miedo, coge el rosario y ve haciendo el rosario, que María te acompañe todo el tiempo. Pero no apartes la mirada de Cristo. Escuchaste que hay una redada, que se llevaron gente, lo que sea. No te pongas a chismear, y a espantar, a llenar de temor a todo el mundo. No es un fantasma. ¿Qué tienes que hacer? Vete al santuario, vete al sagrario, vete al lugar de oración ahí. Reclínate, inclínate y ora. Pon tu mirada en Cristo. No apartes tu mirada de Cristo, porque si no, te hundes. Te hundes. Y fue lo que le pasó a Pedro. Pedro, mirando a Jesús, le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti. Y Jesús le dice: ven. Una sola palabra: ven. Pedro se baja de la barca. ¿Dónde quedó? En el agua, parado. Comienza a caminar. ¿Dónde está? Caminando. Y después, cuando siente la tormenta nuevamente, se empieza a hundir. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y eso lo tenemos que tener presente. ¿De qué manera estamos orando? Y esto es momento y tiempo de oración. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Esto lo estamos repitiendo hace rato. Y estamos viendo lo que está pasando. Los terremotos que han azotado la vida de mucha gente y el terremoto que azota tu vida hoy. Así como ese terremoto que azotó la vida de este hermano y la de muchos todos los días. Recibe a alguien un diagnóstico de un cáncer, de una enfermedad terminal, de una, etcétera. En cada minuto de esta vida está habiendo un terremoto en la vida de alguien. ¿Cómo podemos afrontar esos terremotos? Orando. ¿Cómo enfrentamos esa tempestad? Orando, sin apartar la mirada de Cristo y no dejándonos llevar por lo que hay a nuestro alrededor, sino poniendo todo nuestro sentido, todo nuestro enfoque, todo nuestro ser en Cristo. El único que nos puede salvar, el único que nos puede ayudar, el único que puede decir a esta marea: párate, y al viento: cállate, o a las puertas de la cárcel: ábrete, o a la enfermedad: vete. Así que, mi hermano, mi hermana, el Señor nos prepara, nos educa, nos acompaña todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos en su iglesia, la Santa Iglesia Católica, la que Cristo fundó y la que nosotros los hombres estamos empeñados en acabar. Así que, mis hermanos, para adelante, mucha oración, sin miedo, que con Cristo todo, sin Cristo nada. Richard, capítulo... se me olvidaba. Ojalá que hayan llegado al final. Madre mía. Richard, córtalo aquí y lo pone al principio. Señores, les queremos recordar pronto, en conmemoración por los 100 videos de este pequeño lugar de meditación de la Sagrada Escritura, vamos a tener un live. Así que prepárense para el live. Lo vamos a hacer la semana que viene o la otra. Yo también tengo un viaje, entonces estamos ahí que no sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Así que estén atentos por las otras redes. Por favor, mis hermanos, los que me ven, los que me siguen, los miau miau que están ahí conmigo, los fieles, ten pilas ahí para que hagamos un live y compartamos y hasta nos tomamos un wikisito un viernes, ¿ok? Así que, llévatelo, Richard.